Desde los primeros documentos que establecieron estos derechos hasta los últimos desafíos actuales. En su protección veremos cómo la lucha por la igualdad y la justicia ha evolucionado a lo largo de los siglos. La historia de los derechos humanos es la historia de luchas, sin triunfos, de avances y retrocesos, pero también es la historia de la humanidad y su constante búsqueda de un mundo más justo y equitativo. La primera manifestación de los derechos humanos fue el cilindro de Ciro el Grande, quien fue rey y máxima autoridad del antiguo imperio persa, que conquistó Babilonia en el 539 a.C. y estableció medidas en favor de los derechos humanos como la liberación de los esclavos, el derecho a escoger la religión, la igualdad racial. La segunda manifestación en defensa de los derechos humanos se dio en Inglaterra durante el mandato del rey Juan I, quien gobernó entre los años 1666 y 1215, después de la muerte y el reinado de Ricardo Corazón de León. Considerada uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, contenía 63 cláusulas y más de 4.000 palabras. Entre ellas se encontraban derechos como el derecho a la iglesia libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y ser protegidos de impuestos excesivos, el derecho de las viudas a decidir a no volver a casarse, principios de garantías legales en igualdad ante la ley, prohibición de soborno y mala conducta de los funcionarios públicos. Ningún hombre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. La tercera manifestación en defensa de los derechos humanos fue la petición del derecho elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I. Esta petición se realizó como una declaración de las libertades civiles en rechazo a las impopulares políticas del rey. Esta se basó en cuatro principios fundamentales. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. No se podrán encuartelar soldados con los ciudadanos. No se podría usar la ley marcial en tiempos de paz. La cuarta manifestación en defensa de los derechos humanos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. En el Congreso de Estados Unidos se aprobó la Declaración de Independencia. Su principal autor, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal del por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. La quinta manifestación sería 11 años después. Estados Unidos también nos daría la manifestación en defensa de los derechos humanos con su constitución política. La sexta manifestación fue años después con la Carta de Derechos. La Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Fue escrita en el verano de 1787 en Filadelfia y es la Constitución Nacional escrita más antigua en uso. La séptima manifestación en defensa de los derechos humanos la encontramos en Francia en 1789. El pueblo francés causó la abolición de la monarquía absoluta y estableció la primera república francesa, poco después del asalto a la Bastilla.
y la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión para todos los ciudadanos. La octava manifestación en defensa da origen en Suiza. En 1864, una conferencia diplomática fue organizada en Ginebra, Suiza, a la que asistieron 16 países europeos y varios países de América. La conferencia fue convocada por el Consejo Federal Suizo y propuesta por la Comisión de Ginebra. El objetivo de la conferencia era adoptar el convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios establecidos en la convención incluyen la obligación de proporcionar atención médica sin discriminación a los soldados heridos o enfermos, respetar el transporte y el equipo del personal médico que lleva el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Estos principios son mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra. La novena y última manifestación es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco en abril de 1945 con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar futuras guerras. Los ideales de esta organización se establecieron en el preámbulo del Acta Constitutiva que entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha conocida como Día de las Naciones Unidas. Y es así como llegamos a la consecuencia de todos estos acontecimientos históricos que han fundamentado lo que conocemos hoy como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue adoptada en 1948 por la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.